Hola abuela, ¿qué haces? Pues mira, leyendo un libro estoy, que me trajo la tía el otro día. Ah, ¿y cómo se llama? ¿De qué va? Pues se llama El coraje de Miss Redfield y va de una institutriz. Ah, una institutriz. Oye, ¿te importaría si te hago unas preguntas para el instituto? No, lo que pasa es que estoy afónica, si no importa. No, no pasa nada. Bueno, pues nada. Bueno, abuela, ¿tú en qué año naciste y dónde? Yo nací en el año 1938 y nací en un pueblecito de Marruecos que se llama Nador. Pertenecía al protectorado de España. Pues era muy importante porque convivíamos tres culturas. Una era la árabe, la judía y la nuestra, la española. ¿Y tú cuando fuiste a Castilla, tú encontraste muchas diferencias entre Nador y la península? Uy, encontré una diferencia muy grande, hija, porque para mí era un mundo distinto completamente. El pueblo, yo fui a Castilla por primera vez porque me casé con un castellano. Entonces, pues noté una diferencia muy grande, era un pueblecito muy pequeño. Y luego aparte, pues era pues como un poco atrasado todavía y había pues allí todavía no había luz, no había agua, la diferencia que encontré fue muy grande. Luego también pues todavía había mucha gente que hablaba un castellano bastante antiguo y a mí me costaba a veces trabajo en entenderlo. Yo también era muy joven, tenía 20 años y para mí aquello fue un mundo muy nuevo, muy nuevo. Claro, claro. Y abuela, ¿tú hasta qué edad estudiaste cuando estuviste en Nador? Pues mira, empecé el colegio con 4 años y lo terminé antes de cumplir los 14 porque en junio se terminaba y yo cumplía 14 en septiembre. Tuvimos un colegio buenísimo, un colegio donde para aquella época, que fue una posguerra muy dura, pues tuvimos mucha suerte. Mira, en nuestro colegio había un baloncesto, se podía jugar al balonvolea, teníamos clase de gimnasia, profesores de gimnasia, clase de música y de canto, clase de árabe. Entonces, claro, era para aquella época, aquello era un privilegio, era un privilegio. ¿Y a ti te gustaba estudiar? A mí me gustaba muchísimo estudiar. Me parecía que estudiar era una cosa, para mí hubiera sido lo más bonito, estudiar. Y si te gustaba tanto, ¿por qué dejaste de estudiar a una edad tan temprana? Pues mira, María, porque entonces los padres lo pensaban de manera distinta y mi padre, que era buenísimo, pero tenía su mentalidad, pues pensaba que nosotros fuimos 5 hermanos, 3 chicos y 2 chicas. Los chicos estudiaron en la universidad, pero tuvieron sus carreras universitarias y las chicas no, porque nos preparaban para el matrimonio y no consideraban que fuera oportuno que estudiáramos. Por eso no estudié. Y te voy a contar esta pequeñita historia. Tenía yo 13 años y fueron la inspectora que venían de Tetuán todos los años a hacer como un balance de los cursos y eso. Y entonces pues vino la inspectora y me preguntó a mí. Y me preguntó, me acuerdo que me preguntó por Lope de Vega. Por Lope de Vega. Entonces yo pues le respondí por Lope de Vega, le conté todo. Y me dijo, ¿sabes alguna poesía de Lope de Vega? Y le dije, sí, un soneto. Y entonces le dije el soneto de Lope de Vega. Y entonces, pues aquella inspectora le dijo a la profesora, porque esta niña no está estudiando un bachiller. Y entonces ahí se quedó la cosa. La inspectora, habló con el director del colegio Sí. Y le dijo, esta niña tendría que estar estudiando un bachiller y nosotros le damos una beca.
Y entonces llamaron a mi padre y el director le dijo a la inspección, la inspectora dice que de Tetuán se le beca a la niña para que estudie un bachiller. Pero mi padre no quiso. Mi padre en aquel momento pues no lo consideró oportuno y pensó que no. Y entonces pues aquello se quedó en nada. Se quedó en nada. ¿Y qué diferencia encuentras entre tu educación y las que les has dado a tus hijas? La mayor diferencia que... La diferencia, María, es que la mentalidad ha cambiado, gracias a Dios. Y entonces, para mí, había que darle las mismas oportunidades a mis hijos que a mis hijas. Claro. Y eso era lo principal, porque el mismo derecho tiene una mujer a estudiar que un hombre. Oye, y una cosa, abuela, si tú a mi edad ya no estudiabas, ¿cómo era tu día? Cuando yo tenía tu edad, ¿que cómo era mi día? Mi día era un día muy sencillo. Mira, yo pues por la mañana ayudaba a la casa, a las tareas de la casa, pues ayudaba a las tareas de la casa y luego pues a lo que me estaban educando. Tenía que aprender a bordar y entonces pues a media mañana pues iba a una academia a bordar. Y luego después por la tarde iba a otra academia a coser. Y después pues salía con mis amigas, yo tenía un grupo de amigas, siempre chicas, y salía con ellas y salíamos a pasear y nos reuníamos, pues como hacéis vosotros ahora. ¿Con qué edad conociste al abuelo? Con 19 años. ¿Y con qué edad te casaste? Con 20. Con 20 años. ¿Y qué papel tenía en aquella época la mujer en el matrimonio? ¿Cuál era su papel? El papel era pues única y exclusivamente se dedicaba a su casa, a su marido y a sus hijos, a la familia, muy especialmente. El papel de la mujer era dedicación casi absoluta a la familia. A la familia. Sí. Y a la casa. A la casa, claro, eso era, pero hombre, todavía en aquella época ya muchas mujeres estudiaban. Entonces, sobre todo, más bien eran profesoras que eran las que podían pues, desarrollar un trabajo fuera del hogar, eran los que más. Pero ya había gente que estudiaba, había muchas mujeres que estudiaban. Pero la inmensa mayoría, cuando se casaban, dejaban de trabajar. Si trabajaban, dejaban de trabajar para dedicarse exclusivamente a la casa y a los hijos y al marido. Sí, esa era nuestra vida y esa ha sido siempre la vida de tu abuela. Sí, siempre ha sido esa. Y además en esa época se casaba muy pronto la gente, ¿no? Sí, muy pronto, muy pronto. Las mujeres sobre todo, ¿no? La mujer, sí, y los hombres también se casaban pronto, pero la mujer se casaba muy pronto, sí. Yo tengo amigas que se casaron a los 16, a los 17 años. Sí, de verdad. Joder. Sí. ¿No lo crees? Bueno, muchas gracias, abuela. Pues hija, que te sirva de mucho. Bueno, Vale, luego. vale, adiós.